Yo sé que pasa un poco con todo arte de vanguardia, pero no deja de darte bronca al menosprecio. En el subte, la gente ve a alguien con un violín y se le nota la admiración, el respeto. Pero eso porque están acostumbrados. O porque es un arte consagrado. En cambio, te ven a vos con un chupetín gigante y que sos una loca, una boluda. ¿Vos sabés lo que lleva esto en el subte? El esfuerzo no solo mental, artístico, el esfuerzo físico detrás de todo esto. No, si las golosinas a escala no son un arte menor, son lo que se viene, vas a ver. Charlie, por ejemplo, está con el alfajor triple. Es una evidente crítica a la idiosincrasia nacional. Eso es inalcanzable con un violín. Alejo, ¿qué te pasa? ¿Estás escuchando? ¿Te aburro? Charlie puede escucharme durante horas y no se aburre. Ay, mira que sos básico, ¿eh? Un hombre te escucha un rato y lo único que significa es que te quiere garchar. ¿Cómo estás escuchando hace media hora ahí? Lo primero que voy a hacer es eso. Con un poco de envión voy a poder hacer. Ay, lo que voy a hacer después con. Siempre una primera vez para todo. Te vas a lastimar, Alejo. Hola, mis queridos seguidores. El universo conspira a mi favor. Priscila está por salir a almorzar de su trabajo. ¿Casualidad? Sincronicidad. Me costó un poco averiguar dónde trabajaba, pero al universo hay que ayudarlo un poco, ¿no? Bueno, yo les comparto, tengo un dilema ético, por no decir filosófico. No sé si seguirla y generar un encuentro casual o no seguirla. Definitivamente las oportunidades las tenemos todos. Yo pienso que los valientes debemos tomar al toro por las astas. Es grave. Son cosas que pasan, mucha presión en el trabajo. Uno está cansado, la ley de gravedad. Ella se hace la que no le importa, pero ya no nos mira con los mismos ojos. Son ojos de decepción. No, viejo, hay que restarle importancia. Realmente estamos un poco dejados que los demás. Tenemos tetas. Tetitas, como mucho. Si nos vuelve a pasar lo mismo es el fin, ¿me escuchan? No nos podemos permitir fallar otra vez. Mierda, corramos. Capuleto. Uy, perdón, no sabía que estaba ocupada. ¿Qué? No, yo ya me iba. ¿Nos conocemos? No, nada. Ah, ay, te veo cara conocida. ¿Yo? Sí. Me confunden con un actor. Debe ser eso. Sí. ¿Con cuál? ¿Qué? ¿Con cuál actor? No sé el nombre, no sé. El de una novela. Esa novela que se reencuentran con el amor de su vida después de muchos años. Pero ahora son mucho más adultos y va a estar todo re bien. Y van a vivir felices por siempre. No la vi, me parece. Igual es como medio cliché eso que estás contando. Sí, la historia de había una vez, la princesa, el príncipe, felices para toda la vida, el colorín colorado, ese cuento ha terminado. No sé, es como que hay una edad que uno no puede ser tan ingenuo de seguir creyéndose eso. Sí, totalmente, eso está bien. ¡Mozo! Siempre fui un hombre recto, firme. Nunca pensé caer tan bajo. ¡Ya está una resumido Flanders! Voy a pagar a la caja, disculpa. Quédate un rato si querés. Te invito a un café. No, está bien, te agradezco. Vas a pensar que estoy loca, pero... Ay, que siempre almuerzo sola, mis compañeros de laburo son como... ¿Viste? Yo no suelo hacer estas cosas. No creo que pienses una cosa así. No me pareces ninguna loca, Priscila. Nunca te dije mi nombre. ¿No? No. No, cuando vos me hablabas, que me preguntaste si yo no era actor o en la novela,
Yo me puse a pensar, recapitule un poco, a ver si yo también a vos te conozco de algún otro lado, y ahí me di cuenta que éramos compañeros del secundario. ¿Viste que no estaba loca? No, ¡Federico! no. Ay, perdón, qué vergüenza. No, está bien, Nicolás. no te preocupes. ¿Fernando? No, ¿Walter? no. ¿Ezequiel? Soy Martín. ¡Tincho! ¡Totín! Estás igual. Sí, y vos, tenés menos pelo. No sé. No puedo seguir así. Emocionalmente al día, económicamente al día. Dale, Juli. Estuve estoqueando a algunos compañeros. Todos están en alguna. Algunos tienen hijos. Hijos, ¿entendés? Y si yo quiero tener un hijo... ¿Qué? No quiero tener un hijo, pero si en 10 años cambio de opinión y quiero tener un hijo. ¿Qué hago? En 10 años vas a querer tener la edad que tenés ahora para hacer lo que no estás haciendo porque estás pensando un montón. Te veo a vos tan segura con todo, que con Alejo se desean después de tantos años. Me da esperanza. No sé, yo me los imagino como conejos todavía. Un poco sí, un poco no. Justo hoy pasó y no es la primera vez. No. Me vas a inventar algo para no darme celos. De ustedes es amor, amor. Amor. Amor es pasar el resto de tu vida con alguien al que querés matar. Pero no lo haces porque lo extrañarías. Pero yo a veces quiero ser otra, pero me doy cuenta que cuando sea otra, lo que me va a pasar es que voy a extrañar quién soy ahora. ¿Entendés lo que te quiero decir? Tenés que elegir qué querés y dejar de cuestionarte. Sí, tengo que elegir. Sí, tiene que ser una elección firme, no puede ser una elección a medias. Una erección tímida es lo peor que hay. Claro, con convicción. Sí, que se mantenga firme a través del tiempo. Sí, ojo, no digo que sea fácil. Una elección así cuesta, pero en algún momento se tiene que dar. No sé, yo estamos destinados a la casualidad, ¿no? A encontrarnos. Desde chica, que me daba vuelta, ¡pum! Ahí estabas. Sí, no, porque el universo tiene formas insospechadas de comunicarnos sus cosas, ¿viste? Perdóname que me costó reconocerte. No te preocupes. Justo nos encontramos acá y en unos días está la fiesta de reencuentro de egresados. ¿Y vas a ir? No sé. Hay cosas que mejor dejarlas en el recuerdo. Además, no hay vínculos reales ya. Pero puede ser muy divertido, no sabes lo que puede llegar a pasar. Entre hacer algo y no hacer algo, siempre es mejor hacer algo, es más conveniente. Sí, puede ser. ¿En qué pensás? No, nada. Que no viene más el mozo y yo no tengo hambre. Me queda un ratito. ¿Querés que vayamos a dar una vuelta? ¿Cómo les va a contar eso? Bueno, che, ella necesita descargarse también. No es para tanto. Las pelotas, no es para tanto. No es para tanto, hay que demostrarle a Marga y a Julia ahora también. ¿Qué estás diciendo? Que le haya contado una intimidad tan grande. Tan grande no, porque el problema fue justamente... ¡Basta! ¡Basta vos! ¿Podemos dejar de discutir un rato? Tenemos cosas más importantes que pensar. Vos sos el principal, calladito Basta la vos. boca. No, basta vos. ¡Basta vos! ¿Qué pasó? Nada, deja. Anda a fijarse si te No, eso es normal. No, Sí, te yo puedo estoy decir. gritando. No, déjalo. Yo hablo muy No, fuerte. no, cuando es quiero. él. También porque hablo de la fiesta, la pasé mal. Él también seguro también la pasó mal. Porque la habrán No tiene que preguntado por hacerlo, la no novia. tiene que hacerlo cuando hay gente. Prefiero no tocar el tema. Tuve mala suerte. No me gusta hablar bien de mí, pero soy bueno para mejorar la vida de las personas. ¿Por qué no me contás? Bueno, no, el divorcio me salió hace un par de días. Igual lo del divorcio es como un acto burocrático nada más, porque el amor ya se había terminado hace rato. Ah, ¿y cómo te habías dado cuenta? Bueno, si vos decís te amo y te responden gracias. Bueno, pero escuchame una cosa. Mucho mejor que estás separada. Por algo pasan las cosas. Sí, por boluda, por ejemplo, porque no la quería ver. Estaba obsesionada y no quería darme cuenta que era irreversible, no la veía. No la veía porque es muy difícil ver la realidad. Uno ve lo que puede. Sí. Por ahí no estás viendo que tu destino puede estar enfrente tuyo y no lo estás notando, no te das cuenta. Sí, no sé. Igual la otra vez hice otra pavada, me puse a mirar las fotos de cuando estábamos juntos. No hay que hacer eso. O sea, no hay que hacerlo, uno se confunde. Estoy bipolar. Que las fotos las tenés que quemar todas, porque el pasado hay que dejarlo atrás y tenés que seguir para adelante, con lo que va para adelante, ¿entendés? ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Una terrorífica entrada de Andoni Goicoechea le provoca la fractura del tobillo y la lesión del ligamento. Pero Maradona no se rinde.
Entra en el quirófano sonriente y sale con la firme intención de volver todavía con más ganas. Yo ya sé que estos días estoy acá pesada, pero viste, como que todo esto en la cabeza me tiene gracias por bancarme. Disculpa, Juli, pero tenemos algo que terminar. Nosotros o no. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el centro a tocar para Borruchaga siempre. Maradona. Genio, genio, genio. Ta, 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 ta. En realidad no fue tan así. Fue más como... Quedó un poquito. ¿Vos qué hacías? Soy actuario. Ah. Ni idea qué es eso, ¿no? Otro día te explico. Bueno, me parece que ya me tengo que ir yendo a trabajar. Pero vas a ir a la fiesta, ¿no? Sí. Te vas a divertir, vas a ver gente, te vas a despejar, hay gente, conocer gente vieja. Están todos los chicos, lo vas a ver que bien que están tan bárbaros, chicos. Sí, está bueno. Sí, voy a ir. Bueno. Un gusto de nuevo, Martín. Chao, Priscila. Chao, Martín. Nos vemos. En la fiesta nos vemos en la... Sí. Pensar que este encuentro se lo vamos a contar a nuestros nietos. ¿Estás despierta? Sí. ¿Vos? Sí. ¿En qué pensás? Pienso que no tengo que estar con 100 mujeres para elegirte a vos. ¿Y vos en qué empezás? En que es re difícil mantener el mismo deseo por la misma persona el resto de tu vida. Me gusta cuando estamos tan sincronizados en el pensamiento, así como... No, pero en serio, o sea, yo quiero estar toda la vida con vos. ¿Pero por qué me debería molestar que estés con otras 10 minas? Bueno, eso es un O buen a vos, punto. por ejemplo, ¿por qué te debería molestar que yo esté con 20 tipos o con Charlie? Bueno, eso es muy fácil de explicar, claramente, o sea... No, pero estoy hablando de verdad, Alejo. O sea, todos nos vamos a morir. Entonces, nada, el tiempo que estamos acá son experiencias. ¿Por qué no experimentar? ¿Por qué no probar, salir de la regla, de la convención? ¿Por qué nos vamos a reprimir? O sea, si a vos te pasa, a mí me pasa. ¿Para qué mentirnos? ¿No sentís igual? Sí, pienso igual. Hay un montón de instituciones que están hechas para normalizarnos, para estructurarnos, formarnos uno igual al otro. Foucault hablaba de eso. Lo panóptico. Charlie, en serio, Charlie. ¿Sabes que yo esta semana venía algo depre? Y no lo vas a creer. Vi un documental de Maradona. Viste que el tipo 2 veces muerto clínicamente. Muerto. Y de donde sea, el tipo saca energías y revive. Revive. Y me dio unas ganas de revivir. Y reviví, loco. Reviví. Está bien, no te tenés que hacer mala sangre. A todos nos pasó alguna vez. Yo tengo una todos escena. nos Sí, pasa. pasa más de lo que uno cree. Yo tengo una escena que también la miro y me pone. Una de Terminator. ¿La 1 o la 2? Las otras, olvídate. No, Terminator Genesis zafa. Sí, Sí no, que zafa. No, igual la 1, digo, la parte que se va hundiendo en la lava y se va Acá como... fíjate que la... Está bien, ahora la hago, pará. Y se va como hundiendo todo, se va fundiendo todo el metal. Y No, pero hay que dice, confundir las "I'll be back". escenas. Sí. No Es otra confundo. escena. Vos lo ves a Terminator y decís, loco, se está muriendo No, y I'll es Be Back Terminator. es en la 1. Y la de la lava que decís Sí, recién sí, es sí. en la 2. Es como él dice, ¿eh? En la lava, el tipo baja a decir por un lado y dice, ay, me derrito, pero está todo bien. Me quemo, pero estoy bien. ¿Y lo dice? No, ¿Estás seguro? No dice nada, está todo derretido. a mí me gusta otra escena. Rocky. No, Rocky no. ¿No? Otra. Una de Corazón Valiente. Sí, el discurso, William Wallace, toda la monada. Ah, ahí. esa es buena, pero no es esa. Yo te estoy diciendo otra escena de la misma película. La de las armas, están todos ahí, llegan los No, irlandeses. Pero la están que me todos- pone es Sí. la que están todos en la colina. 1000 tipos se bajan los pantalones y muestran el culo. Esa va bien. ¿Cómo lo hicimos nosotros lo de cuarto? O sea, La de culo, que muestren el culo, que está O buenísimo. sea, 1000 culos de... O sea, 1000 culos de chabones que están mostrando el culo a los enemigos.
Como cuando nosotros le mostramos lo de cuarto y seguimos corriendo por Valdenegro. ¿Te acordás? Yo fuimos corriendo, casi nos matan en la placita. Hay fotos de eso, Sí, ojo. Hay que destruir todo eso. No está bueno que eso. Después lo agarra un nieto, un hijo o algo y te dice, No, hay que este sos eliminarlo. vos. Sí. ¿Y cómo me reconoces? No, hay que contratar a un detective que busque todo ese material y lo elimine. Sí. Bueno, Bueno. eso, sí, si la habremos llevado a revelar, así que mucho problema. ¿Habrá copias en algún lado? No Viste que te creo. ponen la foto que esta foto fue impresa acá y te ponen ahí tac. Sí, te tira la casa de chino, que te reveló la foto. Negativos, ¿viste? Negativos encontrados, que hay una página. No, Mirá si aparecemos ahí con el culo al aire, me muero. Oh. ¿en serio? Hay una página. Pero estamos de Una espaldas página, igual. sí. Estamos de Mi madre espalda. me reconocería, mi madre me reconoce, ¿Cómo pero... te va a reconocer que te miraba la cola? Y cuando me cambiaba, Pero boludo. de chiquito, ya no sabe tu cola de grande. ¿Cómo que no? Eso no se pierde, es como andar en bicicleta, ellas saben, porque No, reconstruyen así, mentalmente Norman todo. Bates, parece el de la película. Si hay de algo terror. que muta en la vida Psicosis, de uno, ¿no es es de la psicosis? cola.